Saludos cordiales y gracias por seguirme y por estar conmigo en estos programas que tienen una finalidad de ir conectando con personas muy importantes en el trabajo de la defensa de los derechos de las personas. Por eso les solicito, por favor, que me sigan por mis redes y también por Spotify y YouTube. Estos programas son realizados para romper esa búsqueda informal que a veces es maliciosa y no con mucha evidencia, para contrarrestar esta información que no es buena con información positiva. Así es que gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos una muy linda, pero maravillosa persona que está conmigo. Les voy a presentar porque esto es un poco más desde el corazón, desde lo que hemos hecho, contar un poco la experiencia. Está con nosotros la licenciada Edith Patiño. Y como sabemos decir, somos mujeres guerreras, ¿no? Como que esa es nuestra carta de presentación. Edith fue maestra, es una maestra jubilada, escritora, tiene muchos libros en torno a su vida y a sus vivencias. Es comunicadora, tiene un programa en Radio Católica sobre discapacidad, forma parte de la defensa de los derechos de las mujeres y también es madre de una persona con discapacidad. Y es que la preocupación, el sufrimiento desde la no correcta atención y la carencia de atención en educación y en salud le ha permitido ser una mujer guerrera, resiliente, que construye caminos y que todavía nos sigue enfocando. Usted es una increíble nexo y estímulo para todas las personas. Entonces quiero presentarle a Edith Patiño. Todos lo deben conocer, por supuesto, así que para mí es un privilegio que ella esté conmigo. Gracias por este tiempo, Edith. Y que yo había dicho que es importante que usted mismo cuente de las federaciones que usted ha constituido y que tienen un valor increíble para el área de discapacidad. Por favor, Edith. Claro que sí. Primero, agradeciendo muy efusivamente esta deferencia que en verdad así la siento y con el afecto de siempre, querida Lourdes, porque como usted lo ha dicho, nos conocemos hace más de 4 décadas en esta lucha. No hay que decir mucho por la edad. No, yo no tengo ningún problema. Usted, obvio, es más jovencita, pero bueno, la verdad que sí. Mi hijo tiene 39 años y eso significa que desde el inicio, cuando incluso aún había tantos y tantos prejuicios, estereotipos, muy difícilmente ir superando. Nadie está preparado en el hogar para recibir a una persona con discapacidad. Es más, en aquella época era el conocido como retardo mental, porque mi hijo tiene discapacidad intelectual. Sin embargo, pues ahí, ¿no? Es cuando uno aprende día a día en lo cotidiano a enfrentar las diferentes vicisitudes que la vida nos presenta, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Si ahora que han pasado ya tantos años, si usted se va con su hijo por las calles, en el bus, en el transporte, qué sé yo, siempre llama la atención esas miradas de curiosidad, de saber qué está pasando, en fin. Pero creo que hemos caminado. Yo siempre digo, Lourdes, nos bronqueamos. Expresión suya, y yo decía bronquio, no de bronquio, sino de bronca, ¿no? De bronquear. Porque ese es como una especie de característica de las madres cuando empezamos a luchar y asumir de alguna manera un protagonismo, ¿no? Que no esperamos, pero que nos enfrentamos de esa manera para levantar la cabeza, no victimizarnos, no procurar para nada a veces esas miradas dadivosas de compasión, a veces malsanas, en fin, sino al contrario, levantar la cabeza y seguir adelante con fuerza, luchando cada día por los derechos y permitiendo, ¿no? Yo pienso que es fundamental. En lo que tenemos, en lo que vivimos, es fundamental el apoyo de la familia. Entonces, solo ahí, cuando ya se tiene un diagnóstico certero, porque eso también es muy importante, usted como médica lo sabe,
de qué manera nos tienen que dar ese diagnóstico cuando reconocen ya la discapacidad en los hijos, en las hijas. Entonces, desde el diagnóstico que nos da el médico, nos permite de alguna manera esa resiliencia o a lo mejor esa victimización para salir adelante en la lucha diaria. Y claro, Edith, usted ha contribuido en la formación de la Federación de Padres, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de fortalecer la unión de los padres en la discapacidad? Justamente hablando de familia, eso es fundamental. La verdad, yo me involucré con FEPABDEM, que es Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral. Era hace más o menos unas 3 o 4 décadas. Iniciada esta federación por Vicky Tamariz, que tiene 2 hijas con discapacidad integral, una mujer ejemplo de lucha, y también con Arturo Carpio, un médico neurólogo, un referente fundamental, no solo a nivel de Cuenca, sino a nivel de país e internacional. Exacto. Entonces, yo por suerte me sumé a esta federación cuando en el Azuay y en Cuenca había desaparecido la federación por 7 años. Es una federación nacional, pero desaparecieron 7 años. Y en algún taller al que asistí, me eligieron coordinadora y desde entonces inicié mi trabajo. Entonces, fíjense, ahí como federación es que uno empieza todo un aprendizaje, porque realmente es un aprendizaje, ¿no? Con Vicky Tamariz siempre he admirado su trabajo y en el Azuay iniciamos una preparación porque siempre estamos tratando de capacitar a madres, a padres. ¿Sabe que cuando nos reunimos las mamás, los papás, las familias ampliadas incluso, es como una especie de terapia, ¿no? Porque se pone en la mesa todos los temas que nos preocupan dentro de la discapacidad. Entonces, estar entre pares, el compartir las diferentes vivencias, nos permite también compartir las preocupaciones y luchar por ellas, y reivindicar los derechos y procurar siempre dar soluciones en el ámbito de la salud primero, luego en el ámbito de la educación, en el ámbito del asunto laboral, de la recreación y en general en todos los ámbitos, desde la seguridad, desde la vivienda. Es cuando uno ahí también va aprendiendo y a su vez, quiera o no, incide, ¿no? En el entorno. Esto les provoca sobre todo a las nuevas generaciones un horizonte más esperanzador que el que uno vivió, porque yo recuerdo, ¿no? Y esto puedo contar como anécdota porque me dolió tanto. Claro. Mi hijo nunca estuvo en la casa desde el primer momento. Él asistió a las terapias, a la estimulación temprana, y cuando estuve en una institución, en alguna ocasión llegué yo a pagar la pensión de mi hijo y le vi a él afuera en el llano, ahí en el patio solo. Me llamó la atención, digo, ¿por qué Sebastián está solito y los demás estaban en el aula? Entré al aula, pues, y hablé con la profesora y le digo, ¿por qué Sebastián está afuera y ustedes en clase normalmente? Y la profesora me dijo, ay señora, su hijo me provoca jaqueca. Esas respuestas a uno le pueden atormentar la vida. Me dolió tanto. Y claro que no me quedé de brazos cruzados, me fui enseguida a la dirección, me fui a orientación. Me dolió muchísimo porque así como esta vivencia, yo creo que muchos papás también han tenido fuertes decepciones. Y es cuando uno aprende la resiliencia, ¿no? Y sale adelante y refleja eso para que no suceda. Ahora, ventajosamente, ya han pasado tantos años y hay un camino recorrido, hay muchas conquistas a nivel de discapacidad y eso abre también la opción de que nadie se cruce de brazos, porque mientras más tempranamente tengan el diagnóstico, más tempranamente empiezan la estimulación, las terapias y la preparación. Y la familia juega un papel importante. Para nosotros, por ejemplo, la Federación FEPABDEM es un gran respaldo a nivel... ¿Nos puede contar qué hace la Federación? Sí, la Federación tiene su matriz en Quito, pero hay 3 regionales. La regional Pichincha, la regional Guayas y la regional Azuay.
La presidenta siempre ha estado en Quito. Ahora hace poquito se cambió la presidencia, nuestra presidenta Lili Pelaya fue a vivir en Alemania, entonces se trasladó la presidencia a Cuenca. Ahora es nuestra querida amiga Katy Ávila, que tiene un joven autista, tenemos que invitar, otra mujer luchadora, otra mujer muy valiosa, sí. Y mire que es interesante porque FEPABDEM nació en Cuenca, nació con Vicky Tamariz y Arturo Carpi, pero luego se trasladó a Quito. Entonces, ahora retoma de nuevo la dirección o la presidencia en Cuenca, pero seguimos trabajando. ¿Y qué hace básicamente la federación? Es una formación permanente, capacitación a la familia, participación en políticas públicas, porque estamos dentro de las 5 federaciones nacionales, que son FENEDIV, FENACEG, FENSE, FEPABDEM y FENODIS, las 5 discapacidades, y también una de ONGs. Entonces, nosotros de alguna manera nos enlazamos con las demás federaciones para luchar justamente por las políticas públicas. Ocupan en Quito, tenemos una oficina dentro del CONADIS, entonces eso permite que haya una conexión directa con las otras federaciones y también a nivel interinstitucional. Nos dan la capacitación a las familias, participamos en eventos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ahora, mire, un joven con síndrome de Down de Quito, la mamá fue presidenta de RIADIS, que es una red internacional de discapacidad, Anita Lucía Arellano, que es una mamá de muchos años en FEPABDEM. Su hijo José Miguel fue ahora representando por la fecha del síndrome de Down a Ginebra. Y él participa en un panel internacional con un discurso. Eso suena bastante sorprendente, ¿no? Porque quien quiera diría, bueno, un síndrome de Down. Y fíjense, se desenvuelve muy bien. Y él y otro joven, tanto uno de Quito y uno de Guayaquil, están trabajando en Avianca. Con toda la preparación. Ahora yo quiero rescatar dos palabras súper importantes en este momento que Edith ha mencionado. La una es partir de la victimización y de la otra palabra que es resiliencia para abrir caminos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es lo que ocurre cuando una mamá tiene una persona con discapacidad. Uno siente morirse, que el mundo se acaba. ¿Por qué me pasó a mí si yo todo el tiempo me porté tan bien? ¿Por qué me pasó a mí si hice todos los controles médicos, si me cuidé mucho y sin embargo me pasa a mí? Y lo menciono esto porque quiero hacer la diferencia y quiero dar un mensaje de esperanza en torno a lo que usted ha dicho, que tenemos 2 alternativas, ¿no? De morirnos y quedarnos y esconder la discapacidad, porque efectivamente hay padres que no aceptan que sus niños tienen discapacidad y les esconden y no se unen a ningún grupo. Y la otra cosa, como lo hizo usted y como lo hacen maravillosas personas, se levantan porque no hay otra cosa y no solamente se recuperan, no salen solo de esa victimización, sino se recuperan para construir. Y cuando usted me está comentando de las diferentes redes, quiero transmitir el mensaje de que hay esperanza, porque a veces uno piensa que no hay nada alrededor de la discapacidad. La otra cosa que quiero hacer un resumen y destacar de su personalidad, querida Edith, es que creo que nosotros pasamos continuamente por el proceso de victimización y de resiliencia, ¿no? Porque siempre hay algo que nos lastima de nuestros hijos, como lo que acabo de comentar. O sea, la primera, el diagnóstico, después la aceptación, después va a la escuela y no es atendido correctamente y tuvo jaqueca, palabras que hasta ahora le suenan. Pero esas palabras a usted le motivó a ser parte, y también me olvidaba de comentar algo importante en el currículum de Edith, es que ella organiza cada año una maravillosa colonia que es para personas con discapacidad, y eso es un trabajo logístico en la que Víctor Hugo participa porque tenía miedo mandarle solo. Claro. Y sin embargo son muy bien cuidados porque hay un equipo enorme de voluntarios, ¿no es cierto? Y consiguen, autogestionan para los refrigerios y para las otras cosas.
para cuidarles adecuadamente y que las mamás puedan descansar. Lo que quiero ahora destacar, y también acaba de resaltar nombres importantísimos que creo que hay que darles espacio, como Katy Ávila, Victoria Tamariz, personas muy importantes en el área de discapacidad, y por qué no del doctor Arturo Cardi, sí, ¿no? Creo que eso es muy importante lo que acaba de decir. Hay nuevas generaciones y vamos olvidando aquellos que también construyeron. Lo que me gustaría este rato destacar de usted, y que siempre le escucho y que creo que es una necesidad de todos los padres, qué hacer con los hijos cuando terminan el sistema escolar, y por eso usted organiza y siempre está hablando de los autogestores. ¿Nos puede explicar a qué se refiere cuando habla de autogestor y por qué hizo esta organización? Claro que sí. La escuela o la formación de autogestores, porque obviamente los facilitadores, nace un equipo dentro de nuestra federación. Yeah. Y es buscar sobre todo, mire, nosotros tenemos experiencia, Lourdes, en la discapacidad intelectual, ¿no? Porque obvio que hay conexiones con el otro tipo, pero la intelectual es la más discriminada. Yeah. Por obvias razones. Le pongo un ejemplo. Para la devolución del IVA, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un juicio de interdicción. Y eso no hay derecho, porque imagínense, eso cuesta dinero, implica un gran tiempo, y de alguna manera los mismos padres se desgastan y ya no siguen más. Y ese es un derecho, por decir como ejemplo. Entonces es importante formar a nuestros jóvenes, no para que en algún momento tengan inserción laboral, por ejemplo, no solo en áreas de limpieza, en áreas de mandados, qué sé yo, sino hay que capacitarles, hay que formarles, entonces, para que ellos se conviertan en su propia voz. Obvio que tiene que haber un grado también de discapacidad, puede ser la moderada y la leve. Cuando son fronterizos, nuestros jóvenes dan muchísimo, claro, y pueden ser insertados laboralmente porque pueden, aprenden a leer y escribir, pueden manejar. Tenemos ejemplos en Quito, por ejemplo, Marco Augusto Quevedo, él maneja la contabilidad. Mire, él tiene síndrome de Down y es ya un adulto, pero él maneja la contabilidad con toda la destreza. ¿Por qué? Porque su familia desde el primer momento le estimuló debidamente y le preparó y le encaminaron en el ámbito de la educación, por ejemplo. Porque lastimosamente, mire, yo humildemente tengo que reconocer que a veces nos convertimos en padres, en madres muy sobreprotectores y pensamos que esto no puede hacer, que aquello va a salir mal, en fin, y no les dejamos evolucionar. Obvio que el crecimiento de ellos es más lento, implica un proceso, implica mucha más disciplina, mucha más paciencia, pero pueden dar. Entonces, ese error que cometimos los padres ya más adultos, las madres más adultas, porque yo también cometemos, y ahorita que me acaba de decir esto, es que aunque sepamos mucho, siempre les cuidamos, y estoy pensando que a lo mejor es por el significado cultural que tenemos de la discapacidad, y a pesar de experimentar y tener todo el argumento para superarlo, todavía nos queda aquí y acá. Y por eso es necesario tener equipos de soporte. Por ejemplo, aquí las chicas me decían, Doc, le está sobreprotegiendo al Bitugo. ¿Qué es eso que usted habla de inclusión y le sobreprotege? Y entonces yo medía cuáles son los límites de mi cariño. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos un apoyo, y que el grupo de padres, tener grupo de padres como usted acaba de mencionar, y tener capacitación y tener apoyo, nos ayuda conjuntamente a ser mejores cuidadoras. Así es que creo que es un poquito normal ser sobreprotectoras. Sí, sí. Bueno, pero me estaba hablando de los autogestores, ¿verdad? Sí, entonces lo que se pretende a través de nuestra federación es formarles a los jóvenes y a las familias, ¿no? Justamente para que vayan soltando un poquito esta burbuja en donde le colocan a los hijos y creen que no van a poder crecer, ¿no? Entonces eso es importantísimo para que ellos desarrollen sus potencialidades con mucha fuerza, ¿no? Nosotros defendemos mucho la voz de los autogestores para que ellos se conviertan. Hay la primera asociación de jóvenes autogestores en el país. Yeah. Y ellos han tenido ya conexiones internacionales porque han ido a eventos de sus pares.
¿Sabe lo que es no estar dependiendo de la familia, de la tutela del docente, del aula, sino ellos sentirse y mirarse con los otros y compartir sus experiencias? Porque yo creo que en el ámbito de la discapacidad o en cualquier grupo vulnerable, lo más importante, el aprendizaje más fuerte que tenemos como familias, como sociedad, son los testimonios. Lo que viven. Nadie entiende la discapacidad si no sufre en carne propia, ¿no? Si somos madres, si son personas con discapacidad, es factible entender e irradiar a su vez ese trabajo a la medida de cómo asume esa responsabilidad. Obvio que es una grandísima responsabilidad, pero justamente de eso se trata, ¿no? Delegar de alguna manera las responsabilidades, como usted lo decía, compartiendo delegando las responsabilidades, que no solo sea la mamá en el hogar, por ejemplo, ¿no? Sino que incidan también padres, hermanos, hermanas, la familia ampliada, porque el crecimiento o la conexión es con la familia y con ellos a su vez se irradia al entorno, a la escuela, cuando ya son mayores y si están insertados laboralmente, al grupo de trabajo. Por ejemplo, le contaba de estos dos jóvenes que están en Avianca. Mirando el personal de Avianca, un puesto que se supone de cierto nivel, ¿no? Ellos bien uniformados, con la asepsia debida, con la preparación debida, con la disciplina, porque sabe que nuestros jóvenes son muy disciplinados, son muy concentrados en lo que hacen. Y cuando se les felicita, se sienten lo mejor del mundo, felices, y es una motivación para ellos. Y cuando ellos están felices, estamos felices la familia, ¿no? Sí. El entorno se pone feliz. Y en definitiva, mire, mi hijo, por ejemplo, no sabe leer y escribir, pero es excelente para el arte. Él pinta, él toca instrumentos musicales, ha sido parte de un conjunto. Él maneja la computadora mejor que yo. Qué bueno. Mire, claro. Porque hay programas sobre pintura, por ejemplo, ¿no? Que ellos se desenvuelven muy bien. Tiene una memoria impresionante porque pasa siempre con el radio prendido y escucha las canciones y canta las canciones sabidas y por haber, que es, uno se sorprende de la memoria que tienen. No hablan claro, pero cantan. Claro. Y ellos ahí se realizan cuando ellos pueden insertarse en un centro de arte, cuando aprenden pintura, música, teatro. Para representar son geniales, hacen el personaje que les delegue y se desenvuelven muy bien. Y no solo hablo de Sebastián, hablo en general, claro, de todo el grupo que son compañeras de ellos, de él, y de hecho el arte les permite también una realización porque resulta que rebasa la edad escolar, no pueden llegar a graduarse, y se arrinconan en la casa, de pronto les dejan. Entonces es bien importante que las familias sepan que hay opciones. El arte es una opción, el deporte es otra opción, ¿no? Y eso permite que ellos puedan desarrollar otras capacidades que a veces nos impresionan, no sospechábamos siquiera, pero si esto se descubre, se canaliza, ¿no? Y entonces en ese sentido a nuestros autogestores tratamos justamente de prepararles para que puedan desenvolverse de la mejor manera si es que van a un trabajo que tenga también la aceptación, ¿no? La aceptación del grupo o de la institución o del espacio en el cual pueden desenvolverse laboralmente. Querida Edith, quiero hacer igual como hice en la parte anterior. Usted nos acaba de decir lo importante que es reconocer la discapacidad intelectual, ¿no? Y que los chicos, las personas fronterizas pueden incluirse en todos los sistemas laborales y que en cambio los que pueden tener más moderada o profunda también deben tener oportunidades para prepararse e insertarse en el campo laboral y que hay varias alternativas. Y ese es el deseo de los padres para acompañarles y no dejarles en la casa. Para ir cerrando, pasa volando el tiempo, ¿no? Para ir cerrando el espacio,
¿cuánto de real existe esta inserción laboral? Porque claro, tenemos pocos ejemplos y esos ejemplos son exitosos, lo que significa que efectivamente es posible. Pero ¿cuán efectivo es esa? Es muy, muy relativo. Hay que trabajar en ese sentido. Todavía hay que recorrer mucho camino, sí. Hay que prepararles, hay que buscar primero una inclusión educativa, un seguimiento, un acompañamiento en la educación, porque han llegado muchos jóvenes que son leves o con discapacidad moderada, se han llegado a graduar, ¿no? Esta promoción que suele hacer el Ministerio de Educación. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Entonces, es necesario un acompañamiento hasta en las universidades y luego, bueno, en el caso de la intelectual, pero si vamos a tocar otro tipo de discapacidad, imagínense si no hay intérpretes en lengua de señas, si no hay el sistema Braille, si no hay el sistema JAWS, no hay en fin, las universidades tienen que también manejar, empezando desde la accesibilidad física, ¿no? Porque hemos visto casos concretos y de aplaudir, dignos de felicitar, cuando alguien culminó su carrera estando en una silla de ruedas, por ejemplo, porque ahí implica una accesibilidad arquitectónica, física, para que tengan todas las facilidades a las aulas, qué sé yo. Este proceso tiene que ir continuado desde el inicial 1, la educación básica, el bachillerato, la universidad, y por qué no continuar con el Ministerio Laboral, ¿no? Para que se dé eso. Y que no se les dé la carpeta o el trabajo por cumplir el 4% de inserción laboral que dice la ley, que dicen las ordenanzas, sino porque están preparados. Que eso se valore la preparación, ¿no? Y se les dé realmente, mire, por decir, si no sabe leer y escribir, hay, qué sé yo, pongo un ejemplo, el jardín botánico. Que necesita personal para cuidar las plantas, para regarlas, para que se pueden hacer una infinidad de actividades. Nosotros soñamos, le cuento, como FEPABRE provincial, soñamos con tener aquí, por ejemplo, en Cuenca, un café donde atiendan jóvenes con discapacidad intelectual como debe ser, con la asepsia de vida, con la preparación de vida, y que no estén llamando la atención como pobrecitos, sino que se les mire. Porque el servicio es bueno. Exacto, que tienen hasta yo digo, hasta afectivamente, ¿no? Brindan una sonrisa, afectivamente le atienden, entonces que empiece la ciudadanía a mirar esto como la posibilidad de insertarles no pidamos, qué sé yo, un gran sueldo, pero si empiezan progresivamente a insertarles en el campo laboral, qué sé yo, con una media jornada, con medio sueldo, cosa que sientan ellos, porque el objetivo, Lourdes, de los autogestores es que ellos se vuelvan productivos e independientes. ¿Sabe que el presidente de los autogestores en Quito, cuando ya asumió la presidencia, él salió de su hogar y se puso su propio departamento, obvio con el aval de la familia, con el seguimiento, ¿no es cierto? Pero sentir que él trabaja, que tiene un sueldo, que puede pagarse su alimentación, su ropa, eso ya permite y es un incentivo o un referente para que las familias asuman este desafío, porque son desafíos, son grandes utopías. No, tiene que ser el camino. Yo quiero rescatar de gracias por estar aquí, dos cosas que siempre trato de captar, las palabras que probablemente me llegan a mí al corazón, pero que nos dejan lecciones: victimización y resiliencia. O sea, y eso se puede hacer cuando nos unimos con los padres, con las familias y con las personas con discapacidad. Y en el tema de los autogestores, sus dos últimas palabras que son hermosas, que son productivos e independientes. Creer en ellos. Quiero ir cerrando esta sección agradeciendo su participación, que nos da además un lenguaje de esperanza, porque hay camino abierto, pero falta mucho por hacer, y aquí el sueño
que vamos a hacerlo, esperemos, que es la cafetería, ¿no? Cafetería atendido por personas con discapacidad. Gracias, Edith. Y como el 3 de abril es el día del 2 de abril el 2 de abril del autismo, entonces me gustaría que dé un mensaje sobre este día, por favor, y con eso cerraríamos el programa. Yo quería contarle una anécdota, ¿no? Sí. A propósito de Sebastián, de que él no sabe leer y escribir, pero maneja la computadora y todo. Él es un viajero incansable, le cuento. Qué lindo. Verá, cuando nosotros viajamos un año a la India, y cuando fuimos a sacar la visa para la India acá con Juanito Batallas, porque pueden darle aquí la visa, él se sorprendió y dijo, oiga, primera vez que una mamá le lleva a su hijo con discapacidad intelectual, verá, no me dijo física, intelectual, a la India, es otro continente lejano. Dice, oiga, le admiro a usted. Y créase que va a ser un viaje muy espiritual. Qué lindo. No me va a creer, porque muchos van a decir, oye, es un desperdicio. Un joven no tiene idea cómo Sebastián asume su papel de viajero, porque en el aeropuerto él agarra su maleta, él sabe dónde tiene que presentar el pasaporte, cómo tiene que pasar, y todo eso. Mire, esto es soltarlo un poquito y lanzarnos. También acaba de decir otra palabra linda, que es soltar y lanzarnos. Qué hermosos así, mensajes. Y ¿sabe qué? Y últimamente no hemos viajado porque hemos ido hasta Egipto. Y me dice, mami, ¿ya cuándo nos vamos de nuevo de viaje? Listo, ya no hay dinero. Pero le cuento eso por entre las cosas que podemos hacer. Claro, eso me parece. Podemos hacer, y no es que yo tenga dinero, ni mucho menos, pero es permitirme disfrutar con mi hijo. Él es feliz, por ejemplo, en el aeropuerto, viendo lo que los aviones salen, entran, lo que vienen los maleteros, ¿no? Esas cosas le llaman la atención, es salir de su entorno. Cruzar la ciudad de una buseta es socializar a nuestros hijos. Por eso, el mejor consejo que puedo darles, agradeciendo de hecho, Lourdes, por esta deferencia especial que me permite contar tantas y tantas cosas. Hay muchísimo más para contar, ¿no? Pero esto es tan importante, ¿no? De permitirnos atrevernos, soltar, volar. Para que ellos no se arrinconen en la casa, sino sepan que ellos sienten, que ellos aman, que ellos se enamoran, se desenamoran, pero que la máxima ambición de nosotros como madres, como padres, es justamente permitirles que sean felices, para nosotros ser felices, buscar en el entorno qué pueden hacerles felices y qué pueden proyectar hacia los demás. Sí, eso es muy muchísimas gracias por Edith. Gracias de todo corazón, nos llega como siempre al alma, y les invito a que realmente nos sigan y que podamos a través de estos programas ir generando redes, mirar las dificultades, pero también mirar las alternativas, porque claro, en las redes vamos comentando cuáles son los problemas, pero queremos enseñarles que hay camino, que hay personas que trabajan y que estamos en la lucha por lo que usted dijo, la utopía, que tiene que ser una realidad. Hay que resolver estas utopías. Muchas gracias. Gracias, Edith. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.